Vi esta película recién salió y me fascinó. Durante los siguientes 3 meses de verdad me dediqué a investigar todo sobre el tema. Vi documentales, entrevistas a los sobrevivientes, a los actores, al director, leí artículos, noticias sobre el accidente. Y mi fascinación no fue por haberme enterado de lo sucedido, porque ya conocía la historia desde hace un tiempo. Incluso había visto la película versión Hollywood. Mi reacción la provocó la forma en la que contó la historia el director Alejandro Bayona. Este director tiene una de las pocas películas de miedo que de verdad me gustan, El Orfanato. También dirigió otra película de la que ya hablamos en este podcast, Lo Imposible, y otra que está en mi lista de espera para hablar de ella, Un monstruo viene a verme. Así que si nos remitimos a las pruebas, debo declararme fan de su trabajo. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: en 1972 sucedió un accidente aéreo que dejó un gran impacto en la cultura popular. Un equipo universitario de rugby salía de Uruguay hacia Chile para disputar un partido. El vuelo se completó con familiares y amigos que acompañaban a los jugadores. Por una falla en los cálculos de la ruta, el avión cae en medio de la cordillera de los Andes. Al instante mueren 13 de los pasajeros. Durante los siguientes 72 días, los únicos 16 sobrevivientes que lograron ser rescatados tuvieron que enfrentar hambre, enfermedades, fracturas, avalanchas y nuevas muertes. Todo esto sin olvidar que se vieron obligados a tomar decisiones que nunca habrían imaginado con tal de seguir vivos. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento 1, van a venir. En una de las primeras expediciones que hicieron los chicos sobrevivientes, 3 de ellos avanzaron algunos kilómetros lejos del lugar del accidente. Esto les sirvió para darse cuenta de que el avión apenas se veía desde esa distancia, lo que significaba que sería casi imposible que los vieran los aviones de rescate. Hoy los escuchamos, pero no los vimos, dice uno de los chicos hablando de los aviones. Seguramente están buscando en otra zona, agrega otro. Si nos siguen buscando, es que no nos vieron, comenta Numa Turcati, quien más adelante cobraría un gran protagonismo en toda esta experiencia. Marcelo, el capitán del equipo de rugby y quien toma la responsabilidad de liderar los esfuerzos por sobrevivir, declara: van a venir, hay que tener fe. ¿Fe? ¿Cómo fe?, responde uno de los hermanos Strauch, quienes también tenían una posición de liderazgo dentro del grupo. Entonces viene una orden determinante. Ni una palabra de esto a los más chicos, dice Marcelo. Si se los dicen, les van a hundir la moral. Ustedes son los más grandes acá y tienen una responsabilidad. Es propio del hombre poder subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro. Ahí radica la clave de la salvación en los momentos más difíciles, aunque a veces haya que servirse de algún truco para lograrlo. Esto lo escribió el psiquiatra Viktor Frankl en su famoso libro El hombre en busca de sentido. Al igual que los sobrevivientes de los Andes, el psiquiatra austriaco también había sobrevivido a una tragedia indescriptible: los campos de concentración alemanes en la Segunda Guerra Mundial. A partir de esa experiencia, el Dr. Frankl desarrolló lo que hoy conocemos como logoterapia, que está muy enfocada en el aprendizaje y manejo de la resiliencia, el arte de aceptar nuestra realidad y salir adelante a partir de ella. Por experiencia propia, sé que muchas veces uno quisiera seguir siendo la persona a la que los demás deben proteger. Surgen problemas en el trabajo, situaciones en casa, enfermedades, relaciones rotas, pleitos, incluso muertes, y uno quisiera simplemente desentenderse y dejar que los grandes, los adultos, resuelvan las cosas. Pero debemos entender y aceptar que conforme avanza el tiempo, cada uno de nosotros nos vamos sumando a ese grupo de los grandes según la situación en la que nos encontremos. Y eso significa, en muchos casos, convertirnos en esa persona que debe ingeniárselas para dar consuelo y esperanza, incluso si las circunstancias son tan complicadas como las que vivieron estos chicos en la cordillera. Y no se trata solamente de una cuestión de edad, sino de experiencia, madurez y sabiduría. Porque habrá situaciones en las que tú no seas el de mayor edad, pero quizá tu experiencia sea la necesaria para ofrecer consuelo a quien lo necesita. Cuando vi esta escena se me vino a la mente el rol que tenemos los creyentes en la sociedad. Como dijo Marcelo, nosotros somos los más grandes acá y tenemos una responsabilidad. Muchas veces el mundo que nos rodea parece haberse estrellado en medio de la nada. Las personas a nuestro alrededor tienen miedo de lo que va a pasar en sus vidas. Hay gente que parece que ha muerto sin un sentido que los motive a salir adelante.
adelante, sin ganas de hacer nada. Familias en crisis al borde de la ruptura definitiva. Jóvenes sin querer tener familia. ¿Para qué los hijos? ¿Para qué comprometerse unos con otros de por vida? ¿Para qué ser buenas personas si el sistema del país está podrido de corrupción? Una sociedad accidentada, estrellada y sin aparente posibilidad de que la rescaten. Somos nosotros, los creyentes, los de 10 y tantos, los de 20 y tantos, los de 30 y tantos, los de cualquier edad, los que debemos mantener la fe en que esto aún no acaba aquí. Somos nosotros los que debemos saber callar y actuar con fe, los que debemos contagiar un buen ánimo a pesar de las dificultades, los que debemos encontrar la manera de salir adelante, cueste lo que cueste, incluso desgastándonos hasta la muerte. Somos nosotros, los creyentes, los que debemos hacerle saber al mundo entero que la moral debe ir en alto siempre y que la esperanza es parte fundamental del equipaje que debemos llevar a todos lados. Momento número 2. ¿Y si lo hacemos, qué pasará? Habían pasado 10 días desde que se accidentaron. Las raciones de comida, que de por sí ya eran mínimas, comenzaban a terminarse. Los heridos se iban quedando sin esperanzas de mantenerse vivos. Los que estaban en mejores condiciones comenzaban a debilitarse rápidamente. Entre algunos de ellos ya comenzaba a rondar una idea incómoda. Al primero en considerarla, lo señalaron. Pensaron que ya se había vuelto loco. Al poco tiempo se le sumaron otros tantos. Se estaban quedando sin opciones y se puso sobre la mesa la idea de alimentarse con la carne de los fallecidos. Antropofagia se le llama científicamente, canibalismo se le conoce de forma popular. Entonces surgió el debate entre dos bandos. Por un lado, los que estaban convencidos de que era eso o morir, y por el otro, los que se preguntaban si no sería peor hacer eso que morir. Si no comemos, nos vamos a morir, dice Roberto Canessa, que fue uno de los 2 sobrevivientes que caminó heroicamente hasta encontrar al pastor que los ayudó a ser rescatados. ¿Comer qué?, le contesta Marcelo. Un silencio aplastante se apodera del momento, diciendo lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Estás loco, Roberto. Vas a hacer que todos los demás se vuelvan locos también, continúa el capitán. Afuera hay comida, interrumpe Nando Parrado, el otro valiente que caminó por más de 10 días hasta encontrar el rescate. Nadie dice nada nuevamente. Cruzan miradas unos con otros, se nota en todos ellos el miedo, la frustración, el enojo, la derrota. Entonces se viene la avalancha de argumentos, a favor y en contra. Estamos hablando de vivir o morir. Afuera hay proteína que necesitamos. Y si en 2 días llega el rescate, ¿no podemos esperar 2 días más? Y si lo hacemos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dios nos va a perdonar? Él nos puso en esta situación. Va a comprender que hagamos lo imposible para sobrevivir. Es solo carne. Es gente que queremos. La última escena de una película que recuerdo en la que se debe tomar una decisión de forma tan estresante fue cuando vi las películas de Saw, en donde tenían que decidir cosas como cortarse un pie o morir, pero ahí el impacto era generado en gran medida por toda la violencia visual que uno tiene enfrente. En esta película no hay violencia visual, o por lo menos no en este momento. No hay un loco jugando con sus víctimas, son solamente un grupo de personas sentadas, unas pegadas a otras, tratando de mantener el calor entre ellos. Las puras palabras, cargando la desesperación de cada uno, son las que generan un estrés desesperante en quienes vemos la película. No quiero entrar en el debate sobre si lo que hicieron fue correcto o no. Elegí este momento de la película porque me pareció interesante aprovecharlo para hablar de algo a lo que todos nos vemos expuestos: tomar decisiones desde nuestra moral. Uno de los grandes regalos que Dios le dio a la humanidad fue la libertad. Nos hizo libres para poder amar, pues sin libertad no se puede amar. Sin embargo, la libertad y la responsabilidad son 2 caras de la misma moneda. No hay una sin la otra. Y es deber de toda persona que busca vivir la libertad que Dios nos otorga el responder a dicha responsabilidad. Hace poco me enteré de que la diferencia entre culpable y responsable es que el culpable provoca lo sucedido, mientras que el responsable puede o debe responder por ello. En ocasiones son la misma persona, pero en muchos casos no. Hablando de nuestra libertad, podríamos decir que el culpable de que la tengamos es Dios, pero los responsables de que sea vivida y aprovechada somos nosotros. Y parte de esa responsabilidad, a mi
entender, implica la formación de nuestra conciencia. El padre Timothy Gallagher, en su libro Discernimiento de Espíritus, habla de 3 niveles de conciencia interior: psicológica, moral y espiritual. Yo interpreto que parte de la responsabilidad por ser libres es formar nuestra conciencia en estos 3 niveles. El primero, que es el psicológico, nos permite tomar decisiones emocionalmente sanas, con más claridad y libertad, lo que aumenta nuestra energía para las tareas de la vida. El segundo nivel implica ir un poco más profundo hacia nuestro interior. Formarnos en este nivel nos permite comprender la calidad moral de nuestra vida, mientras que una conciencia espiritual eficaz ayudará a la persona a tomar decisiones psicológicamente sanas y moralmente sabias. En muchos casos quisiéramos que Dios nos hablara claramente y nos dijera esto sí, esto no y listo, todo resuelto. De esa forma nuestra toma de decisiones sería mucho más sencilla, pero no sería libre. Aquí entra esa necesidad de formar nuestra conciencia en todos sus niveles. En este momento de la película vemos la dificultad que implica tomar la decisión que se debe tomar. Aparentemente todos consideran moralmente incorrecto alimentarse de la carne de sus compañeros difuntos. Esto no está en discusión. El debate parece estar en decidir si es peor comerla o dejarse morir por no hacerlo. Lo más probable es que ninguno de nosotros nos lleguemos a encontrar en una situación similar. Sin embargo, creo necesario rescatar la importancia de prepararnos para ser capaces de tomar decisiones difíciles. Hay muchos temas en los que ni la iglesia nos ofrece reglas firmes a las cuales atenernos. Por ejemplo, el tema de espaciar el nacimiento de los hijos dentro del matrimonio a través de métodos naturales. Las indicaciones de la iglesia literalmente dicen puede hacerse en caso de graves motivos relacionados con aspectos físicos, económicos, psicológicos y sociales, pero no especifica lo necesario para saber cuáles motivos podemos considerar graves y cuáles no. Es ahí donde viene nuestra responsabilidad. Sin una conciencia moral bien formada, esa decisión podría sobrepasarnos, causándonos angustia, frustración o hasta enojo. Y eso en el caso de que nos preocupe tomar una decisión correcta. En muchos casos la decisión se toma sin ni siquiera estar preocupados por haber decidido moralmente bien, sino simplemente por facilitarnos la vida. A lo que voy es a que independientemente de la posibilidad de enfrentarnos a situaciones extremas como la de la película o a circunstancias más habituales como la de espaciar irregular el nacimiento de los hijos, o incluso en cosas mucho menos trascendentales como pasarnos una luz roja cuando vamos manejando, es necesario que poco a poco vayamos formando nuestra conciencia moral. No porque debamos cumplir ciertas reglas, sino porque, como dice C.S. Lewis, la moral pues parece ocuparse de 3 cosas. La primera, de la justicia y la armonía entre los individuos. La segunda, de lo que podríamos llamar ordenar o armonizar lo que acontece en el interior de cada individuo. Y la tercera, del fin general de la vida humana como un todo, aquello para lo que el hombre ha sido creado, el rumbo que debería seguir toda la flota, la canción que el director de la orquesta quiere que ésta toque. Si vamos a pensar en la moral, debemos pensar en los 3 departamentos: la relación entre un hombre y otro, lo que hay en el interior de cada hombre y las relaciones entre el hombre y el poder que lo creó. Una joya de texto. El conjunto de estos 3 departamentos que menciona Luis es lo que nos encamina hacia nuestro último fin, que en términos coloquiales es la felicidad. La moral cristiana tiene como pregunta fundamental: ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Quiere decir que mientras mejor formada esté nuestra conciencia moral, más encaminados estaremos hacia la felicidad y por ende nos será más fácil tomar decisiones difíciles. Y momento 3, ¿cuándo vamos a salir? Siguen avanzando los días, los sobrevivientes tratan de mantener la cordura, algunos heridos ya han muerto, otros se han podido recuperar parcialmente, entre ellos Nando Parrado, que estuvo al borde de la muerte, pero a quien sus compañeros acostaron con la cabeza recostada sobre la nieve y eso providencialmente le desinflamó el cerebro y le permitió mejorar. No fue así con su hermana Susie, que después de varios días agonizando con mucho dolor, lamentablemente falleció. Todos están en shock. Era la hermana menor de uno de ellos. No sabían qué decir ni cómo sentirse. Después de enterrarla en la nieve, Nando dice con mucha frustración y enojo:
Esto es un cementerio, yo no me voy a quedar acá. Para ese momento, Nando está convencido de que esperar no es una opción. Mantener la fe pasivamente en esta ocasión no parece ser suficiente. Emprender camino hacia afuera se percibe imposible. Las condiciones climáticas no les permiten avanzar mucho antes de que anochezca y pasar la noche en la intemperie es casi un suicidio asegurado. Quieren salir, pero no saben cómo lograrlo. Nando se impacienta, quiere hacerlo ya. Otros proponen esperar un par de semanas, hacerlo cuando el deshielo comienza y el clima será menos agresivo. Siguen pensando, siguen analizando. Con el pasar de los días, la mayoría está convencida de que esa es su única opción. El debate ya no es si intentarlo o no, sino cuándo hacerlo. Pero Roberto no está en esa mayoría. Él está convencido de que intentarlo es una sentencia de muerte. Tampoco le convence esperar, pero le aterra pensar en correr un riesgo tan grande intentando cruzar la cordillera en esas condiciones. Algunos le insisten, dicen que él tiene las mejores piernas del equipo, que es una bendición que él pueda caminar por todos los que no pueden. Roberto acepta ir con Nando, pero no define una fecha. No se siente listo para semejante hazaña. Primero pide darse el tiempo suficiente para prepararse mejor, para que su expedición no sea un completo fracaso. Luego pide esperar hasta que quede listo el saco de dormir que Carlos Páez está cosiendo con tela impermeable que encontraron forrando gran parte del interior del avión. Están en ese lapso de espera. A Roberto, más resignado que convencido, se le ve con miedo. Es en esos días que Numa muere, justo mientras hablaba con Roberto. Se despide tranquilo, diciéndole a su amigo que está feliz de saber que ellos podrán salir de ahí a diferencia de él, y que eso lo deja en paz. Tener un montón de tiempo para trabajar un proyecto es un lujo, pero también puede ser terreno propicio para la parálisis por análisis, ya que te permite pensar demasiado. Estas son palabras que Quincy Jones escribió en su libro 12 claves para la vida y la creatividad, una recopilación de algunos de sus aprendizajes más significativos a lo largo de una vida llena de experiencias impresionantes. Todo lo vivido por Roberto hasta ese momento de la película me hizo pensar en este concepto, parálisis por análisis. Estoy convencido de que sus circunstancias justifican completamente el estar paralizado y no animarse a dar el paso de actuar. No era una decisión fácil y cualquier opción que eligiera implicaba poner en riesgo su vida y la de sus compañeros. Sin embargo, creo que podemos tomar su ejemplo para hablar de las circunstancias a las que muchos de nosotros nos vemos enfrentados día a día sin necesidad de que sea igual de trascendentes o dramáticas. Yo soy un caso ejemplar y excelente de la parálisis por análisis. Soy experto posponiendo proyectos por quedarme analizando cuál sería la mejor manera de hacerlo. Como dijo Quincy, tener tanto tiempo para un proyecto es una espada de doble filo, porque te puede llevar a sobrepensar las cosas y nunca arrancar. Uno de los momentos determinantes de mi vida y que me ayudó a aprender a vencer esa parálisis se dio hace varios años. Ese fin de semana iba con un amigo a acampar a la playa, así es que tuvimos varias horas de carretera para platicar. Yo lo admiraba mucho desde ese entonces. Él había dejado radicalmente una carrera profesional como ingeniero para poder dedicarse por completo a la evangelización. En esas fechas yo estaba convencido de que quería hacer algo por esa misma línea. Quería vivir para y de la evangelización, pero no sabía cómo o por dónde comenzar. Tenía varias ideas, pero a cada una le encontraba posibles fallas que me desalentaban. Quería encontrar la idea perfecta para comenzar sin problemas y eso pues iba a ser imposible. En ese trayecto, después de hablar con mi amigo sobre cómo renunció a su trabajo, cómo se formó en los temas que le interesaban, cómo dio su primera conferencia, cómo consiguió trabajo en un canal de televisión y muchas otras experiencias, entendí algo básico. No existe un espacio intermedio entre el no hacer y el hacer. Yo actuaba como si existiera una zona intermedia que me permitiera salir del no estoy haciendo sin tener que entrar abruptamente en el ya estoy haciendo. Me frustraba no hacer, pero me paralizaba pensar en ya hacer. Y contemplar la vida de mi amigo me hizo entender que no existe esa zona que yo buscaba. Su experiencia me enseñó que la única manera para salir del no hacer es comenzar a hacer. No hay otra opción. Y ya haciendo es cuando uno aprende que hacer mal está bien, que hacer equivocado está bien, que hacer varias veces es necesario y que el análisis es bueno siempre y cuando no te lleve a la parálisis. Hacer y analizar es una buena combinación porque el análisis te permite aprender mejor de la experiencia del hacer. Habrá circunstancias mucho más complejas como las que enfrentaba Roberto en la película
película. Esas requerirán de un análisis más profundo, pero es fundamental entender que mucho análisis muy probablemente nos lleve a nunca actuar, a siempre encontrar una posible falla, a no solo anhelar la perfección inalcanzable, sino a exigirla para comenzar. Cuando Roberto decidió que ya era momento de salir a intentarlo, se alistaron él, Nando y Vizintín. Al llegar a la cima de la primera montaña, detrás de la cual ellos pensaban que ya encontrarían algún poblado, se dieron cuenta de que no era así. Todavía faltaba cruzar todo el valle, lo que implicaba subir algunos otros montes más. Nando calcula que eso les podía tomar unos 10 días más, pero solo llevaban comida para una semana. Así es que deciden que Vizintín se regrese al avión. Así solo se quedan 2 personas en la expedición y la comida se puede racionar más. Eso fue parte del análisis que tuvieron que hacer ya dentro del intento. De haberlo contemplado antes de salir, probablemente ninguno lo hubiera intentado siquiera. Sí, a veces las dificultades serán incluso peores de lo que puedas prever en tu análisis, pero solo ya estando en el hacer sabrás si realmente eres capaz de superarlas o no. Y bueno, ya como conclusiones, es una película magistralmente hecha. A mi parecer, Bayona supo darle una voz honesta a muchas de las cosas que vivieron todos los involucrados y transmitirlas a quienes vimos la película. Me estremeció, me apachurró el corazón, me sacó algunas lágrimas. No es una película fácil de ver, pero si lo haces, sin duda alguna te dejará grandes enseñanzas y sensaciones. Ya sabes, te invito a que veas la película junto con tus amigos, compañeros de comunidad o familia, y al terminar de verla compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. 1. Cuando alguien cercano a ti está atravesando un momento difícil, ¿cómo puedes ser un reflejo de esperanza para esa persona sin restarle importancia a su dolor? Luego, cuando has tenido que tomar una decisión difícil, ¿qué emociones, creencias o valores han influido en tu elección y cómo te has sentido con las consecuencias de esa decisión? Y por último, ¿cuál es esa decisión o proyecto que sigues analizando sin atreverte a comenzar? Define un primer paso, por pequeño que sea, que puedas dar esta semana para salir de la parálisis y pasar a la acción. Ya sabes, si se te complica encontrar la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme con toda confianza y vemos cómo te puedo ayudar. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten, nos encontramos a la próxima. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.